Esta semana yo llevé mi van al dealer, ¿cómo se dice dealer en español? Al dealer. A la agencia de viajes de carro, el dealer, es así que le decimos. Porque necesitaba hacerle el chequeo de las 30,000 millas y también quería que le chequearan las llantas porque estaban un poquito acabadas. A mí me gusta, cuando voy al dealer así a que le hagan un trabajo, a mí me gusta quedarme ahí, increíblemente, ¿verdad? Especialmente si el tiempo es corto. Porque me gusta separar como esa hora y media, vamos a decir esa hora, separarla en mi horario y poder sentarme ahí a leer un libro o a jugar con el teléfono como hacemos, ¿verdad? Y también me gusta porque en el dealer están los carros nuevos. Y a mí me encanta ir y sentarme en ese que yo sé que yo no puedo comprar. Y sentarme ahí y jugar con esos carros que tienen todos los botones, que tienen todos los powers, ¿verdad que sí? Yo iba muy feliz para mi dealer esta semana pasada a ver todos los carros nuevos que yo no necesito. Y el dealer estaba vacío. No habían carros nuevos por ninguna parte. Y los dos que tenían ahí en el ¿cómo se llama eso? En el showroom, otra palabra en español, el showroom, eran de esos modelos que nadie compra. Y yo dije, wow, qué raro. Salí y le di la vuelta al edificio mientras esperaba a ver si era que estaban todos afuera y no los habían entrado. Y no habían carros nuevos por ningún sitio. Y me encontré con un señor que es un ejecutivo de ese dealership, de esa compañía, y le dije, ¿dónde están los carros nuevos? Y él me dijo, pero parece que usted no está prestándole atención a las noticias. Yo le dije, ¿serán la escasez de los chips, de los microchips? Y él me dijo, exactamente. Usualmente tenemos 300 carros nuevos aquí. Ahora solo tengo 9 y yo no los veía. No podemos suplir las ventas del modelo de este año y mucho menos del próximo, que se supone que ya debe estar saliendo y no lo tienen. Y él me dijo, yo no he visto algo así en los 30 años que tengo haciendo este negocio. Miren, una piececita que pesa menos de 1 onza. Una piececita que pesa menos de 1 onza y el van que yo manejo, que yo tenía ahí, pesa 4,500 libras. Y una van como la mía tiene 1,400 de estos chips. Microchips. No potato chips, don't get me wrong, right? Y yo pensé para mí, wow. Una piececita que ni se puede ver puede causar tantos problemas. Pero cuando están ahí los chips, controlan casi todo tu automóvil. Y pensé también, yo soy uno de millones y millones y millones de cristianos y de creyentes a través del mundo entero. Soy uno de 100 y pico de personas que estamos aquí hoy. ¿Pudiera yo pensar, yo soy insignificante en un número tan grande? O yo también pudiera decir, wow, quizás yo soy importante en la obra de Dios. Y yo quiero decirte en el día de hoy que tú y yo somos importantes en la obra de Dios. Que no importa cuáles sean nuestros problemas y nuestras dificultades, nosotros somos importantes. Tú y yo somos una parte clave del plan divino de salvación. Quizás tú te sientas pequeño o como que nadie te ve, como los chips en un carro. Pero sin cada uno de nosotros, sin que tú estés aquí en medio de nuestra congregación hoy, sin cada uno de los creyentes que Dios ha añadido a la iglesia no cumple su cometido. Tú y yo somos casi imprescindibles. Yo diría que por lo menos somos bien importantes
en el plan divino de Dios. Yo quiero hablar con ustedes brevemente en el día de hoy de esta idea. Y el próximo pasaje que vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 19 en adelante, que es el pasaje que nos toca porque estamos estudiando este libro juntos. Yo quiero ver algunos detalles con ustedes que se ven aquí. Detalles que nos magnifican esta idea de que cada uno de nosotros es importante en la obra de Dios a pesar de las dificultades o los problemas que se nos presenten. Y también vamos a ver en este pasaje que a los creyentes se le pone un apodo. Y vamos a preguntarnos, ¿por qué le pusieron así? Y nos vamos a preguntar a nosotros, si nosotros también podemos llevar ese apodo en el día de hoy. Así que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19. Lo vamos a estar proyectando en su pantalla. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la palabra de Dios. Amén. Dice así: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Y uno de ellos, llamado Ágabo, se puso en pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Y esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Esta es la palabra de Dios. Miren, Lucas hace como un retroceso en la historia que nos está contando y dice, mientras tanto, mientras que veíamos las cosas que sucedieron con Pedro en Cesarea, dice él, mientras tanto. Y él vuelve al capítulo, a los eventos que se desataron en el capítulo 8 de este libro. Es decir, la persecución que se desató cuando Saulo empezó a perseguir a la iglesia y cuando Esteban fue martirizado. Y ahí en el capítulo 8, verso 1, Lucas dice, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Y el principio del texto que leímos hoy dice que estas personas se iban moviendo. Si usted ve el versículo 19 que leímos, dice, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Y en el próximo verso que dice que también de Cirene viajaron. Eso es lejos de donde ellos estaban en Jerusalén.
Y quizás nosotros pasamos por alto cuando estamos hablando de algo así, porque nosotros no lo entendemos, quizás no nos damos cuenta de la geografía que está envuelta aquí, pero estamos hablando de una gran migración, de un exilio forzado. Ellos están lejos de su país, de sus casas, de sus familiares, de lo que conocen. Y aprovecho para decirles, nunca perdamos de vista lo difícil que es cuando la gente tiene que emigrar, salir huyendo de sus países forzadamente. Nosotros estamos quizás cómodos aquí y vemos escenas en nuestra frontera y vemos otras cosas, y yo entiendo que hay aspectos políticos de eso y aspectos de ley, pero hay personas ahí que están sufriendo una emigración, una migración, un exilio forzado. Pero ¿saben algo, hermanos? En vez de estas dificultades que esta gente está viviendo, en vez de esas cosas paralizarlos, en vez de hundirlos en depresión, en vez de causar que abandonaran su fe, estas cosas permitieron, y más yo diría, dieron la oportunidad de que estos creyentes hicieran lo que debemos hacer todos nosotros los que confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Vamos a volver a estos versículos y ustedes van a ver que en medio de esta adversidad, ellos decidieron proclamar el evangelio de salvación. La adversidad a veces puede ser una oportunidad para nosotros. ¿Me escucharon? La adversidad puede ser una oportunidad que te paraliza o una oportunidad que Dios te presenta para proclamar el evangelio de salvación. Y yo les pregunto a ustedes en el día de hoy, ¿cuántos de nosotros, cuando nos vemos afligidos o atacados, cuando la adversidad viene sobre nosotros, cuando tenemos un problema grande o una enfermedad seria, cuando tenemos un problema familiar grande o una pérdida inesperada, ¿cuántos nos trancamos, nos separamos, nos aislamos, nos paralizamos, nos callamos? Al contrario, estos creyentes que fueron dispersados por la persecución causada por Saulo, una persecución que tuvo su punto de exclamación en el martirio, en el asesinato de Esteban, esta gente tomaron esta oportunidad esta adversidad como una oportunidad de hacer algunas cosas, y yo quiero compartir 2 o 3 de estas cosas con ustedes. Por lo menos 3 de estas cosas vamos a ver, y vamos a ver 2 resultados. ¿Y cuál es la primera cosa que yo quiero que ustedes vean conmigo hoy? Es esta, miren, el creyente proclama la buena noticia en cualquier circunstancia. ¿Usted dice amén? ¿Es eso lo que usted lee ahí? Pues soy yo nada más. Miren, ellos no solamente le predicaron a sus compatriotas, dice el versículo 20 que empezaron con los judíos, pero algunos de ellos ampliaron el campo. Dijeron, Dios nos está dando una oportunidad. Eso lo digo yo. Yo no sé qué ellos dijeron, pero lo que ellos hicieron fue que empezaron a compartir el evangelio con las personas que tenían a su alrededor. Y miren, estos creyentes de Chipre, que es una isla en el Mediterráneo, recuerden, ellos salieron de Jerusalén. Así que algunos de ellos terminaron en Chipre, que es una isla en el Mediterráneo. Algunos de ellos terminaron en Fenicia, que es la región que le queda al norte de Cesarea. Algunos terminaron en Antioquía, que es una ciudad aún al norte más todavía. Y algunos terminaron en Cirene. Vaya y busque a Cirene en un mapa. Cirene es una ciudad que está en lo que es hoy Libia, la costa norte del África. Esta gente está lejísimo de sus casas. Nosotros lo leemos aquí y dice, wow, qué lindo. Pero son todos inmigrantes, son todos exiliados, no están con sus familias, no tienen empleo, están huyendo. Y en medio de esa adversidad, en vez de trancarse, en vez de decir no puedo más, en vez de decir Dios me abandonó, lo que dicen es nosotros vamos a predicar el evangelio en cualquier circunstancia que tengamos. Ellos no han viajado de un lado de su ciudad a otro. Estamos hablando de cientos y cientos de millas. Muchos de ellos han tenido que viajar a Antioquía por barco. Y no es como hoy que tú te vas en un crucero
Y eso yo todavía sueño con irme en un crucero a algún sitio, pero a mi esposa no le gustan los cruceros. Pero no es viajar así. Si usted ha viajado en crucero, usted sabe que es como estar en un hotel de 5 estrellas y comer mucho, ¿verdad? Pero ellos no viajaron en cruceros. Los viajes en esos barcos no eran barcos de tripulación, eran barcos de carga y tú ibas como si fueras una caja. 2, 3 semanas. ¿Cómo se trasladaron? Y yo les pregunto, ¿llegaron con una visa? ¿Llegaron con un trabajo ya, como vine yo aquí a Rhode Island, con un trabajo que mi compañía decidió mudarme a mí aquí? ¿Vinieron con arreglos de ir a una iglesia ya todo preparado, con una carta de transferencia del pastor de la iglesia de Jerusalén para la iglesia donde ellos fueran? No, llegaron como exiliados, llegaron huyendo. Llegaron predicando un mensaje que causaba que los despreciaran en la comunidad a los cuales ellos llegaban. El creyente proclama la buena noticia a pesar de sus circunstancias. Y ellos se dieron cuenta de que había una tremenda oportunidad aquí, ¿verdad? Que Dios los había sacado de Jerusalén y los tenía en un sitio que era de gentiles. Y ellos dijeron, pues mejor todavía, esta oportunidad es la que Dios nos da. Porque saben que el creyente no solamente proclama, sino que el creyente se aprovecha de la adversidad para proclamar la buena noticia. ¿Usted dice amén? Cuando a ti te esté sucediendo algo negativo, cuando estés pasando por un momento de dificultad, cuando las cosas no te estén saliendo como tú quieres, ese es el momento que Dios te dice, comparte ahora el mensaje del evangelio. Decide hoy si tú vas a aprovechar estas oportunidades, estas adversidades en tu vida, o si te vas a callar, o te vas a amedrentar, o vas a permitir que tu adversidad te hunda. Ustedes saben que mi hermana Madai fue hospitalizada, ¿verdad? Hace ya más de un mes. Contrajo el COVID y le fue bien mal. Se vio mal. Nosotros empezamos a hacer aquellos arreglos que usted sabe, ¿verdad? Quizás ella, yo sé que me está mirando. Mi hermana y yo empezamos a hablar, ¿y qué hacemos ahora? Porque se vio mal y la tuvieron que entubar. Y empezamos a pensar, sus pulmones no van a resistir. Pero gracias a Dios, gracias a sus oraciones, Dios la sacó del hospital esta semana, está en un centro de rehabilitación, y camina para allí y camina para acá. Yo hablé con ella ayer y parece una persona nueva. Y gloria a Dios, ¿verdad que sí? Pero ¿saben algo, hermanos? Maddie, como le decimos, ha compartido su historia y su fe con toda la gente que se le pone al lado. Enfermeras, las que limpian, los que vienen a darle medicina, la persona que tiene a su lado. Con todo el mundo a quien Dios le ha puesto al lado, Maddie le ha dicho, Dios me está sanando y me ha sanado, yo quiero compartir del evangelio contigo. Hoy me mandó un texto justo antes de comenzar y me dijo, estoy hablándole a mi compañera de cuarto acerca de Jesús. En medio de la adversidad, tú puedes decidir proclamar la buena noticia. La opción es tuya. O te callas, o predicas, o proclamas, o te atreves. Miren, igual que las dos ocasiones anteriores que hemos visto que el mensaje es predicado a los gentiles, la iglesia de Jerusalén decide mandar a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y mandan a Bernabé. Y yo les digo a ustedes que Dios nos mande muchos Bernabé a la iglesia. Dice el pasaje aquí que Bernabé era un hombre bueno, que era un hombre fiel. Su nombre, recuérdense, eso es un apodo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba Bernabé? Una tarea, capítulo 4, él se llamaba José. Pero le pusieron un apodo.
A veces los apodos nos describen mejor que nuestros nombres, ¿verdad que sí? Le pusieron el apodo de Bernabé porque Bernabé quiere decir en griego y en hebreo, hijo de consolación, aquel que consuela, aquel que trae paz. Y cada vez que vemos a Bernabé en este libro de los Hechos, vamos a ver a un hombre que hace de dos cosas una, que une lo que está dividido, que viene a ser de bendición. Y yo ojalá que Dios nos mande, como tenemos aquí hoy, muchas personas que sean como Bernabé. Y este hombre llega, y miren lo que dice el versículo 22 conmigo otra vez: cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Y cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se puso bravo porque estaban predicándole a los gentiles. ¿Es así que dice? Se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Y aprovecho para recordarles la lección que estuvimos viendo la vez pasada acerca de lentes y de filtros. ¿Se acuerdan? Que a veces la manera en que tú ves las cosas y procesas las cosas determina cómo actúas. Y obviamente este hombre dijo, aquí Dios se está moviendo, por tanto esto tiene que ser de Dios. ¿Qué importa que sean gentiles, que no sean como yo? Dios se está moviendo aquí. Entonces miren, no solamente hace Bernabé esa observación, porque imagínense si Bernabé, ¿a qué fue que mandaron a Bernabé ahí? A que viera lo que estaba pasando. Y Bernabé pudo haber dicho, bueno, que el Señor les bendiga, yo voy a regresar a Jerusalén, sigan fieles, yo voy a dar mi informe, que fue lo que aquí, a eso fue que me mandaron, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Bernabé? El versículo 26 dice, 25, después Bernabé siguió hasta Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía, y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. ¿Por qué? Porque lo segundo que un creyente debe hacer es que el creyente debe edificar a sus hermanos y sus hermanas en Cristo. Si el creyente proclama en cualquier situación que está, si esa es una de nuestras características, la segunda característica que yo veo en este pasaje es que ellos se cuidan los unos a los otros, que él edifica a este grupo de hermanos que está ahí. Bernabé pudo haberse ido para Jerusalén, ¿verdad que sí? Él pudo haber ido y cumplir la encomienda que le habían dado. Pero él dijo, no, esta gente necesita algo y necesitan a alguien. Y siguió él hasta Tarso, donde hay un hombre que lo dejamos en el capítulo 9, un hombre que se llama Saulo, que en el capítulo 13 en adelante lo vamos a ver por su nombre en griego, Pablo. Y Bernabé dice, la persona correcta para esta iglesia de gentiles, esta iglesia que habla griego en su mayoría, la persona correcta es Saulo. Y yo lo voy a ir a buscar. Y la palabra buscar, el verbo buscar aquí no es meramente buscar. El verbo buscar aquí es buscar desesperadamente hasta que tú encuentras algo. Como hago yo cuando Laura limpia la casa y esconde todas mis cosas, y yo busco como un loco hasta que la encuentro. Después de 41 años uno puede decir cosas así. No lo hagan. Porque Laura cuando limpia en la casa, guarda. A veces bota, pero guarda. Ella recoge. Saben que los dominicanos cuando recogen, esto es un paréntesis cultural aquí, los dominicanos cuando recogen su casa, lo que hacen es que guardan las cosas en gavetas y en cajas. Y ayer yo quería ponerme una camiseta que decía Misiones porque iba a estar en un Zoom con un grupo del distrito de Misiones, y yo buscando mi camiseta por donde yo la dejé, ¿verdad? Donde ha estado desde hace como 2 meses ahí en el cuarto, en un sitio. Y empecé a buscar disimuladamente y después dije, Laura, ¿a dónde pusiste mi camiseta que dice Misiones? Y ella me dijo, en ese cambumbo. Un cambumbo es una caja grande. Y más nunca yo lo hubiera buscado ahí. Es un paréntesis cultural. Así fue.
que Bernabé buscó a Saulo. Salió a buscarlo, a rebuscar, a preguntar. La palabra en griego es una palabra que implica un tipo de búsqueda como sea, hasta que tú encuentres la persona que tú andas buscando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Bernabé sabía que esta gente necesitaba a alguien que los pastoreara. Esta gente necesitaba a alguien que los aconsejara. Esta gente necesitaba a alguien que fuera como ellos, que hablara su idioma, que pudiera estar con ellos. ¿Por qué? Porque el creyente edifica, builds up, edifica a sus compañeros. Pero quizás nosotros decimos, ese trabajo es del pastor. Recuerden, Esteban fue enviado a averiguar qué estaba pasando. Él pudo haber regresado y dejarlo ahí, ¿verdad? Pero él dijo, no, yo voy a seguir. O peor, quizás somos de esos que en vez de edificar, destruimos. En vez de alentar, bajamos el ánimo. En vez de compartir la verdad, fomentamos mentiras o chismes. No aquí en esta iglesia, no aquí. En vez de buscar la mejor persona para un trabajo, abandonamos lo que están en necesidad para que otros se encarguen de ellos. Y la opción es tuya. Tú o edificas o destruyes. El verdadero cristiano edifica a sus hermanos y sus hermanas en Cristo. Yo mencioné que las 2 veces que esto ha sucedido, la iglesia en Jerusalén ha mandado a alguien a ver. Y los resultados que se van a ver aquí son las cosas que yo quiero compartir con ustedes. Hemos visto 2 cosas, ¿verdad? El creyente proclama en cualquier circunstancia y a veces se aprovecha de las circunstancias. El creyente edifica. Pero también miren, cuando la iglesia crece cuando el creyente proclama y edifica. La iglesia crece, ese es uno de los resultados que yo veo en este pasaje. Miren el versículo 21, dice, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles se creyó y se convirtió en el Señor. El versículo 24 dice, mucha gente llegó al Señor. El versículo 26 dice que Saulo y Bernabé enseñaron a grandes multitudes. Cuando la iglesia proclama y edifica, la iglesia crece. Dígame. Cuando el creyente proclama, la gente se convierte, porque ese es el plan divino de Dios. Y cuando el creyente enseña, la iglesia es edificada, porque ese es el modelo que dejó Jesús y el mandato específico de la gran comisión. Y por eso nosotros decimos aquí en nuestra iglesia que existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, para que personas sean transformados en discípulos saludables. Por eso es que nosotros existimos, para proclamar el evangelio, para modelar el evangelio, para ayudar a que personas sean transformadas en discípulos saludables. Pero saben, hay algo más que resulta de esta predicación y de esta edificación, y es que los cristianos los creyentes son llamados cristianos por primera vez. ¿Tú te llamas cristiano hoy día? Este nombre es común para nosotros. Es así que nos denominamos. Nosotros que somos parte de la iglesia cristiana, que profesamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, nos llamamos cristianos. Pero la iglesia primitiva no se identificaba así. Si usted se ha fijado en todos estos 11 capítulos del libro de los Hechos, si usted tiene la Reina Valera, va a ver que esta gente se llamaban discípulos. Si tiene la Nueva Traducción Viviente, va a ver que se llaman creyentes. En ningún sitio se les ha llamado cristianos, ellos no se llaman así. ¿Quién le puso ese apodo? No fueron ellos. Ese apodo se lo puso la gente que los estaba viendo. La gente que estaba viendo lo que ellos hacían, dijeron, esta gente se parece al Cristo de quien ellos hablan. El apodo reflejaba lo que estaban haciendo. Esta gente estaba proclamando la buena noticia de Cristo Jesús.
Esta gente estaba edificando en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso la pregunta para ti en el día de hoy, ¿eres un cristiano? ¿Eres un cristiano? Pero no un cristiano de título. No un cristiano por la iglesia a la cual tú asistes. No un cristiano porque en un momento dado tú decidiste que sí, tú ibas a ir a esta iglesia y esta iglesia es una iglesia cristiana, pues tú eres cristiano. No, un cristiano porque proclamas, porque modelas a Jesucristo, porque edificas a tus hermanos en Cristo. Y yo sé que alguien está ahí pensando, ay, pastor, pero yo no sé predicar. Yo no tengo el talento para enseñar. Y quizás sea cierto. No todos les gusta hablar en público. No todos quizás han ido a un seminario para aprender ciertas técnicas de interpretación o lo que sea que uno aprende en el seminario, cómo predicar. Quizás no todos tengamos esa destreza o la habilidad de enseñarles a otros. Pero ¿tú puedes hablarle a otros de Cristo? ¿Tú puedes modelar a Jesucristo en tu vida para que la gente no solamente te oiga hablar de Él, sino que lo vea? ¿Tú puedes orar con alguien en medio de una dificultad? ¿Tú puedes suplir la necesidad de alguien que está en problemas? ¿Tú puedes? Yo creo que podemos. Podemos hacer lo que hace un cristiano para que la gente diga, ese es cristiano porque hace lo que Cristo dijo que debíamos hacer. Y hay una última cosa en este pasaje que yo quiero compartir con ustedes. Porque Lucas nos relata que unos profetas llegaron desde Jerusalén y uno llamado Ágabo, que lo vamos a ver después en este libro otra vez, dijo, va a haber una gran necesidad, va a haber una hambruna. Y Lucas mismo nos dice que sucedió en el reinado o en el imperio de Claudio César. Y usted puede leerlo en la historia secular también. Este evento sucedió en el año 46, 48, por ahí, de esta era después de Cristo. Y algo sucede aquí que yo quiero que ustedes vean conmigo. Porque miren, en medio de la necesidad, cuando hay un problema serio, muchos de nosotros lo que hacemos es abarcar. Lo que hacemos es agarrar lo que mejor podamos, ¿verdad? Cuando hay una escasez, ¿qué es lo que hacemos? Cuando anuncian un huracán, ¿qué es lo que hacemos todos aquí en Rhode Island? Vaciamos los supermercados de leche y huevos y pan. Plátano y queso los dominicanos. Cuando comenzó este virus, esta pandemia, ¿qué fue lo que la gente salió desesperadamente a buscar? Papel higiénico. We laugh, but it's weird. Porque cuando nos vemos que va a haber una necesidad, cuando vemos que hay un problema, ¿qué es lo que hacemos? Déjame agarrar lo mío. Y Laura me dijo, vamos a hacer un supply. Yo le llamo el Y2K supply, porque ¿te acuerdan del Y2K? Que toda la gente ya se llenó de agua y no pasó nada. Pero y Laura le pidió a un hermano de la iglesia, a Neftalí, que le regalara un cambumbo, así una cuestión de 55 galones. Y lo tenemos ahí, porque ella quiere llenarlo de agua, de cosas que no se dañen, ¿verdad? Una buena idea. Yo me río, pero el día que pase algo y Laura tenga eso lleno de agua y cosas, yo así, qué esposa me dio Dios, ¿verdad que sí? Porque la tendencia humana cuando tenemos escasez, cuando hay problemas, es agarrar. Es decir, déjame asegurar lo mío primero. Pero esta gente no hizo eso. Ellos recogieron una ofrenda. Y dice el pasaje que dieron tanto como cada uno de ellos podía. ¿Por qué? Porque miren, el creyente cuida de sus hermanos en Cristo también. El creyente proclama, el creyente edifica. El creyente se llama cristiano porque se parece a Cristo. La iglesia crece cuando nosotros hacemos esto. Pero también el creyente cuida a sus hermanos en Cristo. Miren,
Nosotros no existimos en un vacío. Yo quiero que usted esté claro, escúchenme bien. El cristiano no existe en un vacío. Es más, yo diría que el cristiano, el creyente, no puede existir fuera del contexto de la comunidad, de esto, de la comunión de los creyentes que nosotros llamamos iglesia. No podemos existir como llaneros solitarios. Ese no es el modelo bíblico. Tu relación con Dios es una relación personal, pero Dios te ha puesto a ti en una comunidad de personas, en un grupo de personas, y tú no puedes llamarte cristiano si no estás conectado con el grupo. Y una de las artimañas de nuestro enemigo a través de este problema, de esta pandemia, es que ha aislado nuestra iglesia en un sentido, la iglesia en general, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros por Zoom o por YouTube, como nos están mirando algunos, nos podemos conectar y orar juntos, aunque no podamos estar juntos, porque algunas personas no pueden en medio de esta situación. El cristiano no puede existir fuera de la comunidad de la iglesia. Yo quiero que tú tengas eso bien claro. Ahora miren, se mencionan los nombres de esta gente en Antioquía que mandaron esta ofrenda. Se mencionan los nombres de quiénes eran esta gente que fueron llamados cristianos. Who are they? Do we know their names? ¿Se recuerdan el microchip? Insignificante, pequeñito. Tú no lo ves, tú ni siquiera sabes dónde están en tu carro, pero sin ellos tú no puedes bajar la ventana de los vidrios de tu ventana, por lo menos no electrónicamente, y ahora ninguno tiene la manigueta tampoco, ¿verdad? Si se te daña el chip, te quedaste con la ventana para arriba. Sin ellos tú no puedes mover tu sillón a tu posición preferida. Sin ellos tú no puedes encender el calor de tu lado, como hace Laura a veces, que tiene su calefacción a 80, yo la tengo a 71. O a veces al revés. Sin ellos tu transmisión no funciona, tu GPS se pierde. Tus luces direccionales no trabajan, si es que las usas, porque aquí en Rhode Island tenemos fama de no usar nuestras luces direccionales, ¿verdad? Pero cuando tú piensas en un automóvil, ¿tú piensas en esos chips? No, tú piensas en el tamaño del motor, en cuántos pasajeros le caben, si los sillones son de piel, si son de aquellos que calientan y enfrían, qué tipo de radio, qué tipo de GPS tiene. Piensas en el modelo, en el color, en mil otras cosas, pero no en los chips, ¿verdad que no? Pero sin esos chips tu carro no funciona. Y yo te diría que sin ti y sin los cristianos y los creyentes que estamos aquí hoy, la iglesia no funciona tampoco. La iglesia funciona cuando los creyentes proclaman, cuando los creyentes edifican, cuando los creyentes se cuidan los unos a los otros. No importa cuán pequeño tú creas que eres. Los nombres de estas personas en Antioquía nadie los sabe excepto Dios. Se han perdido en la historia. Pero el trabajo que hicieron es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer todos los días. El trabajo de proclamar, el trabajo de compartir el evangelio, el trabajo de cuidarnos los unos a los otros, el trabajo de edificarnos a nosotros. ¿Y sabes qué? Si tú no quieres, Dios busca a otro. En un sentido, Dios prescinde de ti. Dijimos al principio que casi somos imprescindibles, ¿verdad? Pero si tú no quieres, Dios busca a otro. Así que la pregunta vuelve para nosotros. ¿Eres un verdadero cristiano? No de título, de acción. No por lo que te llamemos aquí, sino por lo que la gente diga de ti. Llamarte cristiano no lo define que vengas a esta iglesia. No lo define aún ni siquiera la fe que tú profesas. Llamarte cristiano no es meramente seguir las pautas de esta religión.
Llamarte cristiano es que la gente diga, ese es un cristiano. Yo quiero orar contigo en el día de hoy. Quiero desafiarte a que tú digas, yo soy un cristiano. Pero no solamente a que lo digas, sino que decidas que mañana mismo, esta tarde quizás, tú vas a aprovechar cada adversidad, cada oportunidad, cada situación para hablarle a alguien de Cristo. Que tú vas a asegurarte que tus hermanos en Cristo escuchan de ti algo bueno. Que tú lo edificas, que tú le das una buena palabra, le dices algo bueno y que lo anima y que lo edifica cuando estén en problemas. Que si alguien está pasando por una necesidad en nuestra congregación esta semana, nosotros vamos a cuidar de esa persona en lo mejor que podamos. Porque eso es lo que hace un verdadero cristiano. Te quiero desafiar esta semana a que pienses, ¿soy yo un verdadero cristiano? Vamos a orar. Señor, gracias por ejemplos y modelos como vemos aquí. Un hombre como Bernabé, un hombre como Saulo. Señor, ellos son los que han pasado la historia nombrados. Pero ¿qué de todos estos cientos y cientos de personas cuyos nombres no sabemos? Pero sabemos algo de ellos. Lo llamaron cristianos por lo que hacían. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros decida que esta semana, de una manera u otra, en cualquier adversidad, en cualquier momento, nosotros vamos a compartir el mensaje de la buena noticia, que vamos a modelar el mensaje de la buena noticia, que vamos a edificar a alguien, que vamos a levantarlo cuando se haya caído, que vamos a cuidar a aquel que está en necesidad. Gracias, Señor, porque ese es el modelo que nos dejaste. Esta la congregación, tu iglesia. Y te ruego también, eterno Dios, que tú añadas a esta iglesia a aquellos que han de ser salvos, porque eres tú que decides esas cosas. Y quizás aquí hay personas que están escuchando esto y están diciendo, yo quiero que me llamen un cristiano también, Señor, porque tú estás tocando su corazón. Y yo te ruego que tú hagas la obra de salvación en esa persona. Y te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.